Capítulo 1. Del hombre que no sabía perder. Adrián siempre creyó que el dinero era una prueba de inteligencia. No lo decía en voz alta, pero lo vivía así. Desde joven había convertido cada decisión económica en una especie de examen invisible, donde aprobar significaba ganar, y fallar significaba no ser lo suficientemente bueno. A los 20 ya seguía gráficos de bolsa en el móvil. A los 25 invertía con una seguridad que sus amigos confundían con talento. A los 28 ganaba más dinero del que había imaginado posible. Y a los 29 estaba a punto de descubrir algo que no encajaba en su sistema mental. La inteligencia no era suficiente. El día que empezó todo parecía insignificante. Martes, café frío. 3 pantallas encendidas. Noticias financieras de fondo. Adrián había construido su estrategia en torno a una idea simple: detectar empresas tecnológicas con crecimiento rápido y entrar con apalancamiento. Durante meses funcionó. Subidas constantes, pequeñas correcciones y una sensación creciente de control. El problema es que el éxito temprano no enseña humildad, enseña confianza. Y la confianza, cuando no está bien calibrada, se convierte en exceso de riesgo. La primera caída fue del 3%. No le preocupó. La segunda del 6%. La justificó. La tercera del 12%. La ignoró. Es volatilidad, se dijo. El mercado siempre exagera. Pero el mercado no estaba exagerando. Estaba corrigiendo. 2 semanas después la posición cayó un 40%. El margen de seguridad desapareció. Y entonces llegó la llamada. Necesitamos liquidez. Tienes una llamada de margen. Silencio. Adrián miró la pantalla sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Había vivido demasiadas victorias como para procesar una derrota real. Vendió. No por estrategia, por obligación. Y cuando terminó, no sintió tristeza inmediata. Sintió algo peor: incredulidad. Como si el sistema hubiera cometido un error. Esa noche no durmió. No por el dinero perdido, sino por la grieta que se había abierto en su forma de pensar. Hasta ese momento su ecuación interna era simple: inteligencia más análisis igual a dinero. Pero los números no habían respetado esa lógica. Y cuando una creencia así se rompe, no solo se pierde dinero, se pierde identidad. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Gimnasio, trabajo, reuniones. Pero por dentro estaba ocurriendo otra cosa: la necesidad de justificar lo injustificable. Ha sido mala suerte, pensaba. Pero otra voz más incómoda respondía: no todo puede ser suerte. Las semanas siguientes fueron peores. Aunque ya había vendido, no podía salir del juego mental. Miraba gráficos cada hora, revisaba noticias obsesivamente, se castigaba imaginando escenarios donde no hubiera vendido. Y ahí apareció el verdadero problema. No era la pérdida, era la incapacidad de aceptar la incertidumbre. Un viernes su padre lo llamó. «¿Cómo vas?» «Bien», respondió Adrián sin pensar. Silencio breve. «Cuando alguien habla demasiado de dinero suele ser porque le está controlando más de lo que cree», dijo su padre. La frase le molestó. «No es eso. El dinero no solo se pierde en inversiones», añadió. «Se pierde cuando crees que tienes el control». Adrián colgó. Esa noche salió a caminar. La ciudad seguía viva. Gente riendo, terrazas llenas. El mundo funcionando sin preguntarle nada. Se detuvo frente a un escaparate de relojes caros. Recordó cuando pensó que comprarse uno sería una señal de éxito. Y por primera vez lo vio claro. No estaba intentando ganar dinero. Estaba intentando ganar validación. En los días siguientes revisó su historial de operaciones como si fuera una autopsia. Cada decisión racional estaba contaminada de emoción, prisa, ego, miedo a quedarse atrás. No era disciplina, era impulso disfrazado. No era estrategia, era necesidad. Una semana después recibió el informe del banco. El número de pérdidas era concreto, pero su sensación era distinta. Había perdido más emocionalmente de lo que el papel reflejaba, y eso lo desconcertó, porque entendió algo nuevo. El dinero no es solo matemáticas,
es psicología. Esa noche abrió un cuaderno en blanco. Escribió: si fuera solo inteligencia, ya habría ganado. Se quedó mirando la frase. Luego añadió: entonces no depende solo de inteligencia. Cerró el cuaderno. Y por primera vez en semanas no miró el móvil. No sabía todavía qué había fallado. Solo sabía algo más importante: que lo que creía sobre el dinero no era suficiente para sobrevivir en el mundo real. Y ese fue el verdadero inicio. Capítulo 2. La herencia invisible. El funeral fue breve. Demasiado breve para alguien que había pasado toda una vida intentando hacer las cosas bien. Adrián no lloró. No porque no sintiera nada, sino porque no sabía exactamente qué debía sentir. Su relación con su padre siempre había sido correcta, ordenada, sin grandes conflictos, pero también sin grandes confesiones. Cuando todo terminó, la familia se dispersó rápido. Quedaron los trámites, las firmas, las cajas, el silencio y una sensación extraña, la de haber perdido algo que no sabía que era tan importante hasta que dejó de existir. 2 semanas después, mientras vaciaba el despacho de su padre, encontró una carpeta que no encajaba con el resto. No era de bancos, ni de impuestos, ni de seguros. Era un cuaderno viejo, de tapas oscuras, con el título escrito a mano: Decisiones. Dentro no había dinero, ni claves, ni instrucciones de herencia. Solo páginas escritas a lo largo de los años. La primera anotación era de hacía más de 20 años. Invertí en la empresa X porque todo el mundo decía que era segura. No entendí el negocio. Subió igual. Aprendí algo peligroso. Ganar sin entender te hace más imprudente, no más inteligente. Adrián frunció el ceño. No era el tipo de lenguaje que esperaba de su padre. Siempre lo había visto como alguien prudente, casi silencioso con el dinero. Pero esas frases tenían algo distinto. Experiencia sin adornos. Siguió leyendo. Vendí demasiado pronto en 2008. Tenía razón, pero no tuve paciencia. Descubrí que tener razón no sirve de nada si no puedes sostenerla el tiempo suficiente. Pausa. Adrián sintió una incomodidad leve. Esa idea no encajaba con su mundo. Él siempre había pensado que lo importante era acertar, no cuánto tiempo aguantabas después de acertar. Más adelante, el dinero que más orgullo me dio no fue el que gané rápido, sino el que no perdí cuando todos perdían la cabeza. Adrián pasó páginas más rápido. Cada entrada era una mezcla de decisiones, errores, dudas y pequeñas observaciones sobre el comportamiento humano. No había fórmulas, no había certezas, solo patrones de conducta. En una de las últimas páginas encontró algo distinto, más personal. Mi hijo cree que el dinero es inteligencia. Ojalá entienda algún día que es paciencia disfrazada de disciplina. Adrián se quedó quieto. Leyó la frase 3 veces. Luego cerró el cuaderno. Por primera vez desde la pérdida de su dinero, sintió que el problema podía ser más profundo de lo que había imaginado. No era solo que hubiera tomado malas decisiones. Era que quizás estaba jugando un juego que no entendía. Esa noche no pudo dormir. No por el duelo, sino por la incomodidad de una idea nueva. Su padre había estado observando el mismo mundo financiero que él, pero había llegado a conclusiones completamente distintas. Adrián siempre había asumido que el dinero era una cuestión de análisis. Su padre parecía pensar que era una cuestión de comportamiento. Y lo peor era que los resultados del cuaderno sugerían que su padre no era ingenuo. Al día siguiente, Adrián llevó el cuaderno a su apartamento. Lo dejó sobre la mesa como si fuera un objeto peligroso. Luego abrió su portátil. Empezó a buscar las empresas que su padre mencionaba. Muchas ya no existían. Otras habían multiplicado su valor, pero con años de fluctuaciones violentas que él nunca habría soportado. Empezó a ver un patrón incómodo. Las decisiones correctas no siempre eran las más cómodas, y las decisiones cómodas rara vez eran las que sobrevivían al tiempo. Un fragmento del cuaderno le volvió una y otra vez a la cabeza. Ganar dinero no es difícil. Difícil es seguir comportándote bien después de ganar. Adrián cerró el portátil. Se dio cuenta de algo que no le gustaba admitir. Hasta ese momento,
Él había vivido como si el dinero fuera un resultado de habilidades técnicas, pero el cuaderno mostraba otra cosa. El dinero parecía más bien un resultado de cómo se comporta una persona cuando nadie la está mirando. Por primera vez, se preguntó si su caída no había sido un accidente, sino una consecuencia, no de lo que no sabía, sino de cómo actuaba cuando creía que lo sabía todo. Y en ese silencio incómodo, entre páginas escritas por otra persona y decisiones que ya no podía cambiar, Adrián entendió algo que no estaba preparado para aceptar. El dinero no se heredaba solo en cuentas bancarias, también se heredaban las formas de pensar. Y él aún no sabía qué tipo de herencia estaba repitiendo. Capítulo 3. El amigo rico que no lo parecía. Adrián no volvió a tocar el cuaderno durante varios días. Lo dejó sobre la mesa como un objeto incómodo, como si su sola presencia le obligara a pensar en cosas que todavía no quería ordenar. Prefería la distracción, pantallas, noticias, trabajo, cualquier cosa que evitara mirar hacia adentro. Pero el dinero, cuando se rompe, no se queda quieto. Se mueve dentro de la cabeza. El reencuentro ocurrió sin planificación. Una cena cualquiera, organizada por un antiguo compañero de universidad. De esas reuniones donde la gente se mide sin querer, comparando silencios, trabajos y versiones de la vida. Adrián no quería ir, pero fue. Y allí lo vio. Se llamaba Marcos. En la universidad no destacaba. No era el más brillante, ni el más ambicioso, ni el más ruidoso. De hecho, Adrián apenas lo recordaba. Era de esos perfiles que pasan desapercibidos, como si nunca estuvieran compitiendo por nada. Ahora, sin embargo, algo no encajaba. No llevaba ropa llamativa, no hablaba más alto que los demás, no intentaba impresionar, y aún así, había una seguridad extraña en su forma de estar. Durante la cena los demás hablaban de trabajo, éxitos, cambios de empresa, ascensos, proyectos. Adrián, por inercia, también entró en el juego. Comentó inversiones, mercados, oportunidades perdidas. Marcos escuchaba, no interrumpía. Solo asentía de vez en cuando, como si todo eso le resultara lejano. Fue al final de la cena, ya fuera del restaurante, cuando Adrián se acercó a él. «No te había visto en años», dijo. Marcos sonrió. «Yo tampoco te había perdido la pista. En redes parece que te va bien». Adrián dudó un segundo. «Más o menos». Marcos lo miró sin curiosidad invasiva, más bien con calma. El más o menos suele ser más honesto de lo que la gente cree. Caminaron un rato, sin rumbo. La ciudad estaba tranquila. Adrián, sin saber por qué, empezó a hablar más de lo habitual. De inversiones, de pérdidas recientes, de decisiones malas. No lo contaba como confesión, sino como justificación. Marcos escuchaba sin corregirlo, hasta que Adrián se detuvo. «¿Y tú qué haces ahora? Nunca lo tengo claro contigo». Marcos tardó unos segundos en responder. «Tengo un negocio pequeño, varias cosas, nada espectacular». «¿Nada espectacular?», repitió Adrián. «Pero estás bien, ¿no?». Marcos encogió los hombros. «Estoy tranquilo, que no es lo mismo». Esa palabra se quedó flotando. Tranquilo. Adrián lo miró de reojo. No había coches de lujo. No había gestos de éxito evidente. No había urgencia. Y sin embargo, algo no cuadraba. «Pensaba que ibas a hacer algo grande», dijo Adrián. Marcos sonrió ligeramente. «¿Grande para quién?». Siguieron caminando. Y entonces Marcos dijo algo que incomodó más que cualquier pérdida en bolsa. «La mayoría de la gente quiere hacerse rica rápido, y luego no sabe qué hacer cuando lo consigue, o cuando lo pierde». Adrián sintió el golpe, aunque no lo mostró. «Tú hablas como si el dinero fuera un problema psicológico». «Lo es», respondió Marcos sin dramatismo. «Más de lo que parece». Llegaron a una esquina y se detuvieron. Adrián, casi sin querer, preguntó: «¿Tú has ganado dinero?». Marcos rió levemente. «Sí». Pausa. «Pero lo más importante no es cuánto ganas, es cuánto necesitas seguir jugando». Esa frase le incomodó a Adrián, porque él siempre había estado jugando. Marcos miró el móvil, luego añadió: «Conozco gente que gana mucho más que yo y vive peor. Más estrés, más decisiones impulsivas, más necesidad de demostrar cosas». Adrián no respondió.
porque se reconoció un poco en esa descripción. Antes de despedirse, Marcos dijo algo que se le quedó grabado. El dinero no cambia a la gente, solo amplifica lo que ya son cuando nadie los está mirando. Adrián volvió a casa en silencio. No encendió música, no miró el móvil, solo caminó. Al llegar se quedó frente al cuaderno de su padre. Luego recordó a Marcos. 2 personas distintas, 2 formas de vivir el dinero, y una diferencia clave que empezaba a volverse evidente. Uno hablaba de estrategias, el otro hablaba de comportamiento. Adrián abrió el portátil. Empezó a buscar información sobre empresas, inversiones, patrones de mercado, pero por primera vez no estaba buscando oportunidades. Estaba buscando entender por qué algunas personas no parecían obsesionadas con ellas. Antes de dormir, escribió una frase en el cuaderno de su padre en una página en blanco. Hay gente que juega para ganar y gente que juega para seguir jugando. Se quedó mirándola y no supo en cuál de los 2 grupos estaba él. Capítulo 4. La ruleta de la suerte. Adrián empezó a desconfiar de las certezas. No era una decisión consciente, era más bien una incomodidad nueva, como si el suelo financiero sobre el que había construido su identidad ya no fuera sólido. Seguía trabajando, seguía analizando, seguía mirando gráficos, pero algo había cambiado. Ya no se sentía dueño de las consecuencias. La idea de recuperar lo perdido apareció de forma natural, primero como pensamiento ocasional, luego como necesidad, después como urgencia disfrazada de estrategia. Solo necesito una buena operación, se repetía. Una. Como si el sistema debiera compensarle por el golpe anterior. Volvió al mercado con más cuidado, o eso creía. En realidad, había cambiado prudencia por tensión. Cada decisión estaba contaminada por el recuerdo de la pérdida, y eso, sin darse cuenta, era peligroso. Una mañana recibió una alerta. Una empresa tecnológica que había seguido meses atrás estaba subiendo con fuerza tras un anuncio inesperado. Noticia positiva, volumen alto, sentimiento alcista, el tipo de situación que en su cabeza encajaba con una oportunidad clara. Esta sí la entiendo, pensó. Y esa frase debería haberle preocupado más de lo que le preocupó. Entró, no con dudas, con convicción. Con una sensación familiar casi olvidada, la de tener el control otra vez. Durante las primeras horas la operación subió, pequeño beneficio, suficiente para activar algo más peligroso que la confianza, la memoria de la euforia. Esta vez es distinto, se dijo. No era una frase racional, era emocional, pero sonaba racional. Y esa es la trampa. Al día siguiente la posición seguía en verde. Adrián empezó a mirar el gráfico más de lo necesario. Cada subida confirmaba su decisión. Cada pausa le generaba inquietud. Y sin darse cuenta dejó de pensar en riesgo. Solo pensaba en cuánto podía ganar. El tercer día la volatilidad aumentó. Pequeñas caídas intradía, nada estructural, pero suficientes para generar incomodidad. Su dedo empezó a acercarse al botón de venta y lo retiraba. Es normal, se decía. Está consolidando. Pero no era análisis. Era deseo de que todo saliera bien. El cuarto día la noticia cambió ligeramente. No era negativa, pero tampoco era tan perfecta como la anterior. El mercado reaccionó con dudas. La posición bajó un 8%, luego un 12%. Adrián no vendió. No porque tuviera un plan, sino porque no quería aceptar la posibilidad de equivocarse 2 veces seguidas. Esa es una de las formas más peligrosas de perder dinero. No el error inicial, sino la incapacidad de aceptarlo. El quinto día la caída se aceleró. Menos 15%, menos 20%, menos 28%. Adrián miraba la pantalla sin parpadear. No era sorpresa, era negación lenta, como si el mercado estuviera exagerando temporalmente y en cualquier momento fuera a corregirse a su favor. Pero no ocurrió. La llamada del broker llegó sin dramatismo. La misma frase, el mismo tono neutro. Necesitamos cobertura, margen insuficiente. Silencio. Esta vez Adrián no se quedó paralizado. Reaccionó rápido, demasiado rápido. Vendió parte de la posición, reforzó otra,
promedió a la baja, intentó arreglarlo. No era estrategia, era supervivencia emocional. Y ahí ocurrió el verdadero cambio. Ya no estaba gestionando dinero, estaba gestionando dolor. Esa noche volvió a casa sin hablar con nadie. Encendió el portátil, revisó todo, no para aprender, sino para encontrar una explicación que no implicara admitir un patrón. Pero el patrón estaba ahí, claro, repetido, incomodísimo. En el cuaderno de su padre escribió: «Cuando gano creo que entiendo el juego, cuando pierdo creo que el juego está roto». Se quedó mirando la frase, y por primera vez no la corrigió. Esa madrugada no durmió, no por la pérdida exacta, sino por la sensación de repetición, como si no fuera el mercado el que cambiara, sino él mismo repitiendo el mismo error con distinto nombre. Al día siguiente Marcos le escribió un mensaje. No era largo, solo una frase. «El problema no es acertar, es cuánto te cuesta emocionalmente cuando fallas». Adrián lo leyó varias veces, luego apagó el móvil. Salió a caminar sin destino. La ciudad estaba igual que siempre. Gente trabajando, gente comprando, gente viviendo. Sin pantallas de pérdidas en tiempo real. Sin decisiones urgentes cada segundo. Y ahí lo entendió, aunque no del todo. El mercado no estaba diseñado para ser entendido. Estaba diseñado para ser sobrevivido. Cuando volvió a casa miró su cuenta. No era el número lo que le afectaba, era la velocidad con la que su estado emocional dependía de él. Y entonces apareció una idea nueva, incómoda. Quizá no había sido mala suerte. Quizá había sido comportamiento. Cerró el portátil, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ganas de recuperar nada, solo de no repetirlo. Capítulo 5. Historias que engañan. Adrián empezó a notar algo extraño. Ya no era el dinero lo que le obsesionaba, era la explicación del dinero. No podía aceptar que el resultado de su vida financiera pudiera depender tanto de variables que no controlaba del todo. Necesitaba un sistema, una lógica, una forma de ordenar el caos. Así que hizo lo que siempre había hecho cuando no entendía algo: buscar patrones. Empezó a leer biografías de inversores famosos, millonarios que habían empezado desde cero, genios del mercado, visionarios que habían visto lo que otros no. Cada historia parecía confirmar una idea simple. Si haces lo correcto, ganas. Pero había algo que le incomodaba. Cada historia era distinta, demasiado distinta. Un inversor había ganado porque apostó fuerte en tecnología en el momento justo. Otro porque aguantó durante décadas sin vender. Otro porque compró durante una crisis extrema cuando todo parecía perdido. Otro porque diversificó tanto que sobrevivió a todo. Adrián cerró un libro, luego otro. El patrón no era claridad, era inconsistencia. «No puede ser», pensó. «Tiene que haber algo en común». Pero cuanto más buscaba, menos encontraba. Un día llamó a Marcos. No era habitual en él pedir ayuda, pero algo en su cabeza ya no encajaba. «He estado leyendo historias de gente rica», dijo Adrián sin rodeos, «y no tienen nada en común». Marcos tardó unos segundos en responder. «Eso es normal. No debería serlo. Depende de lo que estés buscando», dijo Marcos. Adrián se apoyó en la pared del salón. «Estoy buscando la fórmula». Marcos soltó una risa suave. «Ahí está el problema». Silencio. «La gente quiere historias limpias», continuó Marcos. «Pero el dinero no funciona con historias limpias. Entonces, ¿cómo funciona? Con probabilidades, con suerte, con tiempo, con comportamiento». Adrián apretó la mandíbula. «Eso suena demasiado inexacto». «Lo es», respondió Marcos. «Por eso la mayoría se equivoca». Después de la llamada, Adrián se quedó mirando su cuaderno. Había empezado a escribirlo todo como si pudiera convertir la experiencia en una ecuación, pero ahora todo parecía desordenado. Esa noche volvió a leer la historia de un inversor concreto. Había hecho fortuna en una empresa tecnológica. Lo describían como visionario, pero al leer entre líneas, Adrián vio otra cosa. Había invertido en muchas empresas similares. La mayoría habían fracasado. Solo una había funcionado. Se quedó quieto. No era genialidad, era supervivencia estadística.
Abrió otra biografía, otro genio, otra historia perfecta, pero otra vez aparecía lo mismo. Decisiones arriesgadas, errores enormes, golpes de suerte, supervivencia. Adrián empezó a sentir una incomodidad nueva. No era decepción, era pérdida de control narrativo, porque si cada historia de éxito era única, entonces no se podía copiar, y si no se podía copiar, entonces no había fórmula. Cerró el portátil. En el cuaderno de su padre escribió: «Cada historia de éxito parece lógica cuando ya ha ocurrido». Se quedó mirando la frase y añadió otra debajo: «Antes de que ocurra, es solo incertidumbre». Por primera vez entendió algo peligroso. Las historias de dinero no explican cómo ganar, explican cómo sobrevivir después de haber ganado. Esa semana empezó a ver un patrón distinto en su propia vida. No era el mercado el que lo había hecho perder, era su necesidad de que el mercado tuviera sentido. Y eso lo llevaba a tomar decisiones demasiado seguras cuando tenía miedo, y demasiado agresivas cuando tenía confianza. Dos extremos, nunca equilibrio. Una noche Marcos le envió otro mensaje: «Cuidado con las historias bonitas, son malas guías para decisiones reales». Adrián no respondió, pero tampoco lo ignoró. Se quedó mirando el mensaje mucho tiempo, porque por primera vez entendía lo que significaba. Una historia puede ser verdadera, y aún así, ser inútil para decidir el futuro. Antes de dormir, Adrián cerró el cuaderno, y esta vez no buscó respuestas. Solo una idea le rondaba la cabeza. Si no puedo copiar a los ganadores, entonces necesito entender algo más básico. ¿Cómo se sobrevive al juego cuando no sabes quién va a ganar? Capítulo 6. El precio del miedo. Adrián dejó de perseguir historias. Durante unos días, incluso semanas, se permitió algo nuevo: no tener una narrativa clara sobre el dinero. Pero la ausencia de narrativa no trajo paz. Trajo algo más incómodo: ruido. Sin historias que lo guiaran, cada decisión se volvió más lenta, más pesada, más consciente. Y en el mundo financiero, pensar demasiado también es una forma de perder. El miedo empezó de forma sutil. No era pánico, era precaución constante. Una especie de vigilancia interna que le hacía dudar de todo lo que antes hacía sin esfuerzo. ¿Y si me equivoco otra vez? Esa pregunta empezó a aparecer más de lo normal. No solo cuando invertía, también cuando no invertía, porque descubrió algo que no había considerado. No decidir también es una decisión, y a veces una muy cara. Adrián dejó de entrar en operaciones grandes, reducía riesgos, fragmentaba posiciones, aumentaba filtros, esperaba confirmaciones, y cada paso que daba hacia la seguridad le alejaba un poco más de las oportunidades reales. El mercado, sin embargo, no se detenía, subía, bajaba, giraba, sin esperar su validación emocional. Un día apareció una oportunidad clara, demasiado clara. Una corrección fuerte en un activo sólido, con fundamentos razonables y un contexto de pánico generalizado. Antes Adrián habría entrado sin dudar, ahora no. Analizó, reanalizó, volvió a analizar. Todavía puede caer más, se dijo, y era cierto, pero también podía subir. Y esa segunda parte, la posibilidad de perderse la subida, empezó a pesar más de lo que debería. No entró. 2 semanas después, el activo recuperó todo lo perdido y siguió subiendo. Adrián no sintió solo frustración, sintió algo más profundo, la sensación de haber pagado un precio indecible por su prudencia. Esa noche llamó a Marcos. «Creo que estoy siendo demasiado conservador», dijo Adrián. Marcos no respondió de inmediato. «¿Y qué te da miedo exactamente?», preguntó. Adrián tardó en contestar. «¿Perder otra vez?». Silencio. «Ese miedo tiene un coste», dijo Marcos. «Y no siempre es menor que el de perder». Adrián cerró los ojos. «Eso no tiene sentido». «Sí lo tiene», respondió Marcos. «Solo que no es intuitivo». Marcos continuó. «Cuando evitas perder dinero, también evitas ganar dinero. El problema es que uno se ve, el otro no». Adrián miró su pantalla apagada.
Entonces, ¿qué hago? ¿Asumo más riesgo? No necesariamente, dijo Marcos. El problema no es el riesgo, es cómo reaccionas a él. Adrián frunció el ceño. No entiendo la diferencia. El riesgo es externo, explicó Marcos. Tu comportamiento es interno. El mercado no cambia, tú sí. Esa frase se quedó flotando. Después de colgar, Adrián abrió el cuaderno de su padre. No había escrito en días. Pasó páginas lentamente, hasta encontrar una anotación antigua. El miedo a perder dinero es útil. El miedo a perderlo siempre es destructivo. Adrián se quedó mirando la frase, porque empezaba a entender algo incómodo. El miedo no era el problema. El problema era vivir dentro del miedo. Durante los días siguientes intentó corregir su comportamiento, forzarse a actuar, pero cuanto más intentaba equilibrarse, más oscilaba. A veces entraba tarde, a veces no entraba, a veces entraba demasiado pequeño, a veces demasiado grande. No era disciplina, era reacción. Y entonces lo vio con claridad. El miedo no solo lo estaba protegiendo, también lo estaba empobreciendo lentamente. Una tarde, mientras revisaba gráficos, recibió otro mensaje de Marcos. La mayoría de la gente no pierde dinero por malas ideas. Lo pierde por no poder tolerar el comportamiento necesario para una buena idea. Adrián dejó el móvil sobre la mesa. Pensó en todas las operaciones que había editado, en todas las que había reducido, en todas las que había abandonado demasiado pronto. Y entendió algo incómodo. No había dejado de perder dinero. Solo había cambiado el tipo de pérdida. Esa noche escribió en el cuaderno: el miedo no elimina el riesgo, solo cambia el tipo de error. Se quedó mirando la frase durante mucho tiempo. Y por primera vez desde que empezó todo, no sintió urgencia por corregirse inmediatamente. Solo una duda más profunda: si el miedo también tiene coste. Entonces la pregunta no es cómo evitarlo, sino cuánto estás dispuesto a pagar por vivir dentro de él. Capítulo 7. El efecto invisible del tiempo. Adrián empezó a perder la obsesión por el resultado inmediato. No porque hubiera aprendido paciencia, sino porque el corto plazo había dejado de ser fiable. Cada decisión parecía contradictoria. Cada movimiento del mercado invalidaba una parte de su intuición anterior. Y en ese desgaste algo cambió. Empezó a mirar más lejos. No fue una decisión romántica. Fue casi un cansancio. El cansancio de intentar entender todo en tiempo real. El cansancio de reaccionar a cada variación como si fuera definitiva. Una tarde, revisando datos antiguos, se dio cuenta de algo que antes había ignorado. Las grandes diferencias en patrimonio no venían de operaciones espectaculares, venían de algo más simple: tiempo. El mismo activo, mantenido durante años, contaba una historia completamente distinta a la observada día a día. Lo que en el corto plazo parecía ruido, en el largo plazo se convertía en tendencia. Adrián abrió el cuaderno de su padre. Pasó páginas hasta encontrar una anotación subrayada. El dinero crece cuando no haces nada. El problema es que hacer nada se siente como perder. Se quedó mirando la frase, porque eso era exactamente lo que le costaba. Empezó a hacer un experimento mental. ¿Qué habría pasado si no hubiera vendido antes? ¿Qué habría pasado si hubiera aguantado más? ¿Qué habría pasado si no hubiera intervenido tanto? Las respuestas eran incómodas. No siempre habría ganado, pero en promedio habría sobrevivido mejor. El problema no era la inteligencia, era la interrupción constante del proceso. Una noche llamó a Marcos. «Estoy empezando a entender algo», dijo Adrián. «El tiempo importa más de lo que creía». Marcos respondió sin sorpresa. «Siempre ha importado más de lo que la gente cree». «Pero es difícil de ver», añadió Adrián. «No se siente como una decisión». «Exacto», dijo Marcos. «Por eso casi nadie lo respeta». Silencio breve. Adrián miró por la ventana. «El problema es que el tiempo no se ve en los resultados diarios». «Por eso la mayoría se equivoca», respondió Marcos. «Confunden movimiento con progreso». Esa frase se quedó con él. Movimiento con progreso. Al día siguiente,
Adrián empezó a observar sus decisiones con otra perspectiva. No solo qué hacía, sino cuánto tiempo le daba a lo que hacía. Descubrió algo incómodo. Interfería demasiado, ajustaba demasiado, corregía demasiado pronto. No dejaba que las cosas evolucionaran. Y entonces entendió algo clave. El tiempo no solo construye riqueza, también filtra errores, pero solo si lo dejas actuar. Esa semana abrió una posición pequeña, más pequeña de lo habitual, no por prudencia, sino por prueba, y decidió algo distinto, no mirarla cada hora, ni cada día, ni cada noticia, solo observar. Al principio fue insoportable. El impulso de revisar era constante, como si la falta de control inmediato fuera una amenaza, pero no lo hizo. Días después el mercado subió ligeramente, luego bajó, luego volvió a subir. Adrián no reaccionó, y por primera vez no sintió que estaba perdiendo control, sino que estaba recuperando perspectiva. En el cuaderno escribió: «El tiempo no mejora las decisiones, revela cuáles eran sostenibles». Se quedó mirando la frase, y entendió algo nuevo. El dinero no solo dependía de acertar, dependía de cuánto tiempo podías dejar que tu acierto sobreviviera al ruido. Una noche Marcos le envió otro mensaje. La ventaja no está en saber más, está en sobrevivir más tiempo que los demás. Adrián no respondió, pero tampoco necesitó hacerlo, porque algo dentro de él ya había cambiado. No su conocimiento, sino su relación con la urgencia. Y por primera vez empezó a sospechar que la riqueza no era un momento, sino un proceso que solo recompensa a quienes no lo interrumpen constantemente. Antes de dormir cerró el cuaderno, y no pensó en ganar, pensó en no desaparecer antes de tiempo. Capítulo 9. El divorcio del ego. El cambio no fue inmediato, fue lento, casi imperceptible, como una filtración. Adrián seguía trabajando con el dinero, seguía tomando decisiones, seguía mirando mercados, pero algo en la base se había desplazado. Ya no era el mismo tipo de urgencia, o al menos eso creía. El problema no era el dinero, nunca lo había sido del todo. El problema era lo que el dinero hacía con él cuando nadie lo estaba mirando. Al principio Tamara no dijo nada, solo observaba pequeños detalles, la forma en que Adrián miraba el móvil durante las comidas, la manera en que su atención se iba en mitad de una conversación, esa distancia invisible entre lo que decía y lo que realmente estaba pensando. «¿Estás aquí, pero no estás?», le dijo una noche. Adrián levantó la vista. «Estoy cansado, es trabajo». Tamara no discutió, solo asintió, pero no convencida. Durante semanas la tensión creció sin grandes explosiones. No había gritos, no había una discusión definitiva, solo una acumulación de ausencias pequeñas. Adrián intentaba compensarlo. Más atención en algunos momentos, más presencia forzada, más promesas implícitas de cambio. Pero el problema era estructural, no puntual. El dinero no era el único tema. Era el filtro a través del cual empezaba a interpretar todo. Riesgo, oportunidades, decisiones, futuro, incluso la relación. Una noche Tamara fue directa. «No compito con tu trabajo», dijo, «pero siento que compito con algo que nunca está del todo satisfecho». Adrián no respondió, porque era verdad. Había una parte de él que nunca descansaba, siempre evaluando, siempre optimizando, siempre comparando. Incluso en los momentos felices, una parte de su mente seguía calculando. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué estaba perdiendo por no estar en otro sitio? Esa voz no era nueva, pero ahora era más evidente. Una semana después, Tamara hizo la pregunta que cambió el tono de todo. «¿Qué es lo que estás intentando demostrar?». Silencio. Adrián abrió la boca, pero no salió una respuesta clara. Porque la respuesta real no era sencilla, ni bonita. No era tener éxito, ni ser libre, ni ganar dinero. Era algo más incómodo, algo que no quería verbalizar, demostrarse a sí mismo que no era el tipo de persona que había perdido antes, que no era el que se equivocaba por exceso de confianza, que no era el que dependía del azar. Era una lucha silenciosa contra una versión pasada de sí mismo.
Y el problema es que esa versión no desaparecía, solo cambiaba de forma. Esa noche Tamara hizo las maletas. No fue dramático, no hubo una última discusión, solo una decisión clara. No pudo seguir en algo donde nunca estás del todo, dijo. Adrián no intentó detenerla, no porque no le importara, sino porque no sabía cómo explicar algo que ni él mismo terminaba de entender. Cuando la puerta se cerró, el silencio no fue vacío, fue revelador. Por primera vez, el dinero dejó de ser el centro de la escena y apareció algo más profundo, el ego. No el ego como arrogancia simple, sino como identidad frágil construida sobre resultados. Adrián se quedó en el salón sin moverse. No encendió pantallas, no abrió gráficos. Solo miró el espacio donde antes había vida compartida. En el cuaderno escribió una frase sin pensar demasiado. El dinero no solo cambia lo que tienes, cambia lo que crees que mereces ser. Se quedó mirando la frase y empezó a entender algo incómodo. No había estado persiguiendo solo riqueza, había estado persiguiendo una versión de sí mismo que no pudiera volver a fallar. Pero esa versión no existía. O si existía, era incompatible con cualquier relación humana real. Días después, Marcos apareció en su vida como si supiera que algo había cambiado. Se vieron en silencio durante un rato, hasta que Marcos habló. «El dinero no es lo que rompe a la gente», dijo. «Es lo que intenta proteger su ego de cualquier herida». Adrián no respondió, pero la frase encajó demasiado bien. «El problema», continuó Marcos, «es que el ego no acepta límites, ni pérdidas, ni pausas, ni suficiente». Adrián miró al suelo. «Y destruye todo lo que toca», dijo finalmente. Marcos negó suavemente. «No todo, solo lo que no puede controlar». Esa noche Adrián volvió al cuaderno. No escribió estrategias, no escribió números, solo una línea. «Mi mayor coste no ha sido económico, ha sido emocional». Se quedó mirando la frase, y por primera vez entendió que el dinero no solo era un juego de mercados, era un juego de identidad, y él acababa de perder una parte de la suya. Capítulo 10. La verdadera riqueza. Adrián no volvió a ser el mismo después de la salida de Tamara, pero tampoco volvió a ser el mismo por el dinero. Algo más profundo se había desordenado, y por primera vez no intentó arreglarlo rápido. Durante semanas redujo su exposición al mercado, no por prudencia estratégica, sino por saturación. El ruido le resultaba excesivo. Las decisiones constantes le parecían una forma de agotamiento disfrazado de control. Empezó a observar su vida como si fuera otra persona. No el gráfico, no la cuenta bancaria, sino el sistema completo, su atención, su ansiedad, su necesidad de validación. Y ahí apareció una idea incómoda. Había estado midiendo su vida con una variable que no sabía interpretar: el dinero. Un día volvió a abrir el cuaderno de su padre. Ya no lo leía como un manual, ni como una guía, sino como una colección de advertencias personales. En una página encontró algo que no recordaba haber leído. La riqueza es lo que tienes cuando dejas de intentar demostrar que eres rico. Adrián cerró el cuaderno. Y esta vez no sintió rechazo, sintió reconocimiento. Esa noche salió a caminar solo. No miró mercados, no revisó noticias, no buscó oportunidades. Solo caminó. La ciudad seguía igual. Gente con prisas, gente con planes, gente persiguiendo algo que parecía siempre un poco más adelante. Y por primera vez, Adrián no sintió urgencia por alcanzarlo. No porque hubiera renunciado al dinero, sino porque había empezado a distinguir entre dinero y ruido. El dinero seguía siendo importante, pero ya no ocupaba todo el espacio mental. Empezó a entender algo simple y difícil. La mayoría de decisiones financieras no se toman en Excel, se toman en estados emocionales. Miedo, euforia, ego, inseguridad, comparación. Y ninguna de esas variables aparece en los modelos, pero todas deciden el resultado. Un día Marcos lo llamó. «¿Sigues en el mercado?», preguntó. «Sí», respondió Adrián, «pero diferente». «¿Qué ha cambiado?». Adrián tardó unos segundos. «Ya no intento ganarlo todo». Silencio.
Eso es más raro de lo que parece, dijo Marcos. Adrián sonrió ligeramente. Lo estoy empezando a entender. Después de colgar, Adrián abrió una última página del cuaderno y escribió: No es el dinero lo que te hace libre, es la relación que tienes con la idea de necesitar más. Se quedó mirando la frase y comprendió algo definitivo. La riqueza no era un número, era la ausencia de dependencia emocional del número. Durante los meses siguientes su vida no se volvió perfecta. Siguió habiendo decisiones malas, siguió habiendo incertidumbre, siguió habiendo pérdidas. Pero algo había cambiado en cómo las vivía. Ya no las interpretaba como identidad, sino como información, y esa diferencia lo cambió todo. Un día, revisando su cuenta, se dio cuenta de algo extraño. Tenía menos operaciones, menos estrés, menos necesidad de justificar nada, y más estabilidad. No porque hubiera encontrado una estrategia mejor, sino porque había dejado de sabotear las que ya funcionaban. En el cuaderno escribió su última frase: La riqueza no es ganar más, es perder menos de ti mismo en el proceso. Cerró el cuaderno y no lo volví a abrir en días. No necesitaba más respuestas, porque por primera vez entendía el juego completo. El dinero podía darte opciones, pero solo tu comportamiento decidía si esas opciones se convertían en libertad o en otra forma de dependencia. Esa tarde, mientras la luz entraba por la ventana, Adrián no pensó en multiplicar, no pensó en recuperar, no pensó en demostrar, pensó en sostener. Y en esa idea simple, casi invisible, encontró algo que nunca había tenido antes. No una victoria, no una certeza, sino una forma de paz que no dependía del próximo resultado. Y eso, al final, era lo más cercano a la riqueza que había conocido.